El concepto de inconsciente en el psicoanálisis. En el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, Freud va a distinguir, con el fin de explicar las formaciones sintomáticas y de compromiso, entre lo propiamente inconsciente no representativo de las representaciones preconscientes como algo que fue consciente pero que por motivos de conflicto y resistencias es forzado a desalojo. Así, un cierto flujo de pensamiento es coartado, deformado o interrumpido porque no hemos podido lidiar con la moción del afecto implicado. Para la formación de algunos síntomas, la idea será desalojada, mientras que su afecto o núcleo intensivo será desplazado al cuerpo. Es el caso de los síntomas histéricos. Mientras que en los síntomas obsesivos, el afecto será desplazado a otro círculo de representaciones. La represión implica algo que no me permito pensar o sentir, pero también algo insusceptible de ser pensado o de ser experimentado. A propósito de las críticas de la neurosis de angustia, Freud piensa en factores etiológicos susceptibles de provocar una alteración cuantitativa. Cita: como causa específica, es decir, sin esta no se produce el efecto, tenemos la insuficiencia psíquica para dominar una tensión somática. Como causa auxiliar, es variable, todo lo despotencializador, efectos nocivos banales que cooperan a la causa específica, que por sí solos no producirían efecto alguno. Como causa desencadenante o condición, es temporal, es la causa que precede al efecto, y la condición que si falta no se produce el efecto, pero ella misma no es suficiente para provocarlo. Se refiere al factor hereditario. En esta primera tópica, lo determinante son los procesos de tramitación entre los movimientos cuantitativos del aparato y las transcripciones cualitativas. El término de represión se volverá nuclear. De ahí que la cura se enuncie como desovillar el inconsciente, hacer consciente lo inconsciente o disolver el conflicto. La catarsis tiene ese sentido, el de abreaccionar una energía no tramitada, ligarla por mediación de las palabras. La causación psíquica era evidentemente multívoca. Se definía en términos de su moción de excitaciones variables. De ahí que las vivencias sexuales cobraran un papel tan significativo. No es el recuerdo en sí, sino la dinámica a la que estará sujeto en el momento en el que adviene el síntoma neurótico, el refuerzo orgánico que adviene de las vivencias sexuales actuales no ligadas o tramitadas por el aparato psíquico, y la retranscripción de los deseos infantiles a partir de la aparición de la represión y otros acontecimientos también actuales a los que se enlazan por asociaciones multívocas. En los primeros textos de Freud, las causas etiológicas se fueron delineando gracias a los procesos de asociación libre, primero por la práctica hipnótica, luego sin esta. Cita: lo que Freud y los primeros analistas descubren es el campo de las síntesis libres en las que todo es posible, las conexiones sin fin, las disyunciones sin exclusividad, las conjunciones sin especificidad, los objetos parciales y los flujos. En Estudios sobre la histeria, leemos el caso de una joven que acudió a Freud por unos dolores nerviosos. Cita: concentrada bajo la presión de mi mano, cuando le pregunté si se le ocurría o veía algo, se decidió por ver y comenzó a describirme sus imágenes visuales. Vio algo como un sol con rayos, lo que yo consideré un fosfeno producido por la presión sobre sus ojos. Ella prosiguió: estrellas de una rara luz azulina como la luz lunar, etc., cosas que yo consideré centellos y puntos luminosos ante sus ojos. Ya me disponía a incluir el intento entre los fallidos y meditaba sobre el mejor modo de salir del paso discretamente,
cuando una de las apariciones que ella describió llamó mi atención. Una gran cruz negra. Tal lo vio. Estaba inclinada. En sus bordes reilaba el mismo destello como de luz lunar en el que estaban envueltas todas sus anteriores imágenes, y sobre todo su travesaño tremolaba una llamita. Presté oídos entonces. Vinieron luego imágenes masivas embebidas en la misma luz, raros signos, parecidos acaso a escrituras en sánscrito, además figuras como triángulos, entre ellas un triángulo grande, de nuevo la cruz. Esta vez conjeturo un significado alegórico y pregunto, ¿qué significa esa cruz? Lo objeto que por cruz, las más de las veces uno entendería un peso mortal. ¿Qué se oculta tras el dolor? No sabe decirlo y prosigue entregada a sus visiones. Un sol con dorados rayos que ella sabe interpretar. Es Dios, la fuerza primordial. Luego una lagartija gigantesca que ella mira curiosa, pero no aterrada. Después un montón de serpientes, después un nuevo sol, pero con suaves y argentados rayos, y ante ella, entre su persona y esa fuente de luz, una reja que le esconde el centro del sol. En Sobre la psicoterapia de la histeria, al referirse al pensamiento con relación a los síntomas, Freud nos habla por lo menos de 3 órdenes del pensamiento. Cita, uno lineal y cronológico para cada tema singular, otro como círculos concéntricos que se superponen, temas conectados por cadenas asociativas que van de la periferia al centro, y otro más profundo, es el orden del pensamiento como conexiones multívocas, ramificaciones que por los caminos más inverosímiles nos llevan hasta el núcleo del conflicto. Así, todo síntoma es multívoco, sobredeterminado. En el capítulo 7 de la interpretación de los sueños encontramos un sentido más específico acerca de las transmudaciones que sufre el pensamiento, es decir, un reordenamiento con relación al devenir de los pensamientos oníricos y sintomáticos. Cita: las intensidades de las representaciones singulares se vuelven susceptibles de descargarse en su monto íntegro y traspasan de una representación a la otra, de suerte que se forman representaciones singulares provistas de gran intensidad. Cuando este proceso se repite varias veces, la intensidad de un itinerario íntegro de pensamiento puede reunirse en definitiva en un único elemento de representación. Es el hecho de la compresión o la condensación en el trabajo onírico. También en esta tenemos representaciones que en calidad de puntos nodales o de resultados finales de cadenas íntegras de pensamiento poseen una gran significatividad psíquica. Pero esta valencia suya no se exterioriza en ningún carácter sensorialmente patente para la percepción interna. Por otro lado, mediante la libre transferibilidad de las intensidades y al servicio de la condensación, se forman también representaciones intermedias, compromisos, por así decir. Sobrevienen formaciones mixtas y de compromiso cuando buscamos la expresión lingüística para los pensamientos preconscientes. Las representaciones que se transfieren sus intensidades mantienen entre sí las relaciones más laxas y se enlazan mediante variedades de asociaciones. Pensamientos que se contradicen entre sí no tienden a cancelarse mutuamente, sino que subsisten uno junto a otro. El rasgo principal que discernimos en esos procesos, todo el acento se pone en hacer que la energía invistente se vuelva móvil y susceptible de descarga. El contenido y la significatividad intrínseca de los elementos psíquicos que adhieren a las investiduras pasan a ser cosas accesorias. Podría creerse también, por los casos en que es también cuestión de mudar pensamientos en imágenes, que la condensación y la formación de compromisos acontece solo al servicio de la regresión.
Sin embargo, luego Freud hará la siguiente aclaración. Cita: esa elaboración psíquica anormal, contenido manifiesto del sueño, de un síntoma, un lapsus, etc., de un itinerario normal de pensamiento, contenido latente, pensamientos oníricos, significación contenida en el síntoma o en el lapsus, solo ocurre cuando este último ha devenido la transferencia de un deseo inconsciente que proviene de lo infantil y se encuentra en la represión. Así leemos que la tacha de insuficiencia es producto de la conjunción de dos factores que proceden de nuestra historia evolutiva, de los que uno es imputable por entero al aparato anímico y ha ejercido una influencia decisiva sobre el vínculo entre los dos sistemas, y el otro rige en dimensión variable e introduce en la vida anímica fuerzas pulsionales de origen orgánico, provenientes de la vida infantil. Ahora bien, lo inconsciente en un primer sentido del desarrollo del aparato psíquico no es representativo, es puro empuje. Todo proceso primario quedó fuera de la conciencia, ya que procesos primarios y secundarios se excluyen. No son tramitables por los procesos cualitativos, las palabras, así como muchos recuerdos infantiles han quedado inconscientes, pues no éramos sujetos del lenguaje. En el primer sentido de la represión, los procesos de pensamiento secundario excluyen a los procesos de pensamiento primario, ya que una descarga total conllevaría la desinvestidura completa del yo, que conduciría a la indiferenciación dominada por los procesos primarios, conduciéndonos a la muerte psíquica. El deseo no es tramitable por descarga alguna, ni mediando las palabras. Lo que implica la represión primaria es: no te es dado alucinar ni disolverte, mientras que la represión secundaria se refiere a los pensamientos del inconsciente que han sido desalojados resultado de la represión. Entonces, ¿qué es eso que adviene de lo inconsciente, mas nunca fue consciente? Leemos, cita: a consecuencia de este advenimiento tardío de los procesos secundarios, el núcleo de nuestro ser, que consiste en mociones de deseo inconsciente, permanece inaprehensible y no inhibible para el preconsciente, cuyo papel quedó limitado de una vez para siempre a señalarles a las mociones de deseo que provienen del inconsciente los caminos más adecuados al fin. Los recuerdos desde los cuales el deseo inconsciente provoca el desprendimiento de afectos nunca fueron accesibles al preconsciente. Por eso no fue posible inhibir su desprendimiento de afecto. Y, precisamente a causa de ese desarrollo del afecto, tales representaciones tampoco son asequibles desde los pensamientos preconscientes sobre los cuales han transferido su fuerza de deseo. Más bien entra en función el principio de displacer y hace que el preconsciente se extrañe de tales pensamientos de transferencia. Estos son liberados a sí mismos, son reprimidos, desalojados, y de esa suerte la existencia de un tesoro de recuerdos infantiles sustraídos desde el comienzo al preconsciente pasa a ser condición previa de la represión. Cita: se piensa entonces en el sentido de unas representaciones inconscientes más próximas a la representación cosa del mundo que a la representación palabra preconsciente. La razón de su represión ya no solo se explica por causas externas, digamos una representación que hacía de otra algo moralmente inconciliable o contradictorio, sino que un proceso interno sujeto al principio de constancia advierte el fundamento mismo de lo reprimido. Luego se explicará esto en términos de la castración. Es debido a que el núcleo de la representación cosa nos aproxima al estado no ligado, de ahí que se desprende el dolor, la angustia, por lo que el imperativo reza: a palabra y no dejes de hacerlo, piensa. Y más adelante, en el yo y el ello, se hará el distingo más puntual entre lo inconsciente reprimido, es decir, en el sentido dinámico,
y lo inconsciente no reprimido pero inaccesible desde el preconsciente, lo pulsional, las huellas némicas, los mecanismos de defensa del yo, el superyo y las fantasías originarias. Vemos cómo el concepto inconsciente se torna multívoco. Tenemos un sentido o uso cualitativo, es decir, me doy cuenta o no me doy cuenta. Desalojo ciertas vías de pensamiento a favor de otras por razones eminentemente económicas, lo que también supone cierto acontecimiento vivido o fantaseado que alguna vez fue placentero, pero luego sucumbió a la represión, lo cual en realidad describe sobre todo la dinámica entre preconsciente y consciente. Sin embargo, esto supone un movimiento más profundo de las representaciones inconscientes, mociones de deseo infantil inaprensibles para el preconsciente, es decir, no traducible como representación palabra, pero que transfieren sus intensidades hacia el preconsciente, lo que supone una estructura dinámica del deseo y del pensar a partir de lo inconsciente. En un principio entendíamos lo inconsciente como proceso meramente cuantitativo, al cual luego se agrega la idea de representaciones inconscientes. ¿Y qué será después una fantasía originaria, si ésta no fue reprimida, sino que pulsa del inconsciente mismo?